Retomamos el contacto con Valparaíso en este incendio que se está desarrollando en el Cerro San Juan de Dios, donde 5 a 6 casas ya se están viendo perjudicadas. Usted lo ve en las imágenes. En el sector está Gabriel Huber. Gabriel, retomamos el contacto. Sí, Flavia, continúa la ardua labor que está realizando el personal del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso con todas sus unidades que se han trasladado hasta el Cerro San Juan de Dios para combatir esta emergencia que se inició hace aproximadamente unos 45 minutos atrás y que no ha logrado controlar los voluntarios de Valparaíso. Es un sector complejo, complica el viento, el material ligero, casas que están ubicadas en pendiente con difícil acceso, y eso ha dificultado la labor de extinción de las llamas. Un incendio estructural que permanece activo en categoría de incendio declarado. Eso quiere decir que se ha alertado a todo el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, incluso se ha solicitado personal de apoyo del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar para poder controlar estas llamas. Ya lo decía el director de Emergencia Municipal de Valparaíso, Ezio Pasadore, que se han consumido 5 viviendas preliminarmente. Falta todavía que se realice algún catastro, y sobre todo que se pueda controlar esta emergencia que está en pleno desarrollo. Hay algunos vecinos que están colaborando justamente con la labor que están realizando los bomberos. Les hablaba de lo complejo debido a que son casas que están en una pendiente. Los carros del Cuerpo de Bomberos no tienen un acceso inmediato hasta el frontis de estas viviendas, además el material ligero. La primera labor de los voluntarios fue evitar básicamente la propagación debido a que son casas que están bastante pegadas una al lado de la otra, de material ligero. Les hablaba también del viento, y es por eso que el trabajo inicial consistió en evitar la propagación al resto de las viviendas, no pudiendo así evitar que se quemaran otras 4 viviendas desde donde comenzó este incendio. Por el momento continúan llegando algunos voluntarios. Vimos también un bombero que resultó herido con algunas lesiones menores, que está siendo atendido a esta hora por personal del SAMU. Está trabajando la totalidad del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Les hablaba del apoyo de bomberos de Viña del Mar que van a concurrir a este sector de Valparaíso, además a cubrir guardia. Recordemos, Valparaíso, una ciudad que se ha caracterizado justamente y lamentablemente por incendios de estas características. Por el momento, de manera preliminar, se registran 5 viviendas, según nos comentaba el director de Emergencias Municipal. Se desconoce el origen y la causa de este incendio. Eso va a ser materia de investigación una vez que se logre controlar esta emergencia. Nos señalaba Ezio Pasadore, el director de Emergencias de Valparaíso, que por el momento no hay información respecto a personas atrapadas o que pudieran haber resultado heridos después de una primera intervención, una vez que comenzaron las llamas, les decía, pasadas las 9:30 de la mañana. Por el momento el trabajo ha consistido en evitar la propagación a las casas colindantes. Hay varios voluntarios que están al interior de las viviendas, un trabajo bastante peligroso y complejo debido al riesgo de derrumbe por el material ligero de estas viviendas. Incluso vemos al costado izquierdo de la pantalla este frontis envuelto en llamas y con un serio peligro de poder desplomarse hacia el sector de la calle. Hay problemas también, nos señalaban, con el abastecimiento de agua, debido a que los grifos no han tenido la potencia suficiente para poder abastecer a las unidades del Cuerpo de Bomberos, pero nos han señalado que por ningún momento se han quedado sin agua. Eso al menos es positivo, considerando que en otras emergencias en Valparaíso el principal problema se ha registrado con el agua y el abastecimiento de aguas. En este caso las unidades están abastecidas. Hablaban de falta de potencia, pero vemos que está siendo efectivo al menos el trabajo que se está realizando a esta hora de la mañana, puesto que han disminuido las llamas en consideración cuando nosotros llegamos a este lugar, y se puede ver más o menos controlada la emergencia respecto a la propagación. Hay casas alrededor que corrían este serio y grave peligro de ser afectadas por las llamas, pero vemos que el trabajo efectivo de bomberos en controlar justamente esta propagación y evitar que se quemen las casas colindantes por el momento ha sido positivo.
Estamos a la espera también de poder conversar con el con el comandante del Cuerpo de Bomberos para que nos pueda entregar mayores detalles, mayores antecedentes. Se ha fijado un cordón de seguridad, puesto que no podemos ingresar a ese círculo donde se ha concentrado la labor principal que están realizando los bomberos atacando este incendio desde el exterior. Y justamente ahora lo que les decía, el riesgo del colapso de esta estructura, del derrumbe, de la caída de esta muralla se veía venir, puesto que estaba tambaleando y además las llamas que no se han extinguido en ese lugar, la fuerza del agua además empuja a todo este tipo de estructuras y fue lo que ocurrió hace algunos segundos y es por eso que Bomberos se ha ubicado justamente en ese sector. No hay ningún bombero lesionado, han tomado todos los resguardos porque se veía venir. Les había mencionado hace algunos minutos el riesgo que corría esta estructura y así ocurrió recientemente con esta muralla, esta pared perimetral de una de las viviendas que está al menos a unos 8 metros de altura, una vivienda de 2 niveles y eso ha complicado, por cierto, la labor de los voluntarios. Esto que tiene que ver con el acceso, unas casas que están encajonadas prácticamente en el cerro, con harta vegetación también en los alrededores y esto ha propagado aún más las llamas. Existe todavía este riesgo, ustedes pueden ver las murallas de esta vivienda amarilla con algo de burdeo que también está en este riesgo de colapso. Es justo ahí también donde están lanzando agua los voluntarios, esto aún debilita más la estructura. Las llamas siguen activas al interior de estas viviendas que ya resultaron completamente destruidas. Vimos algunos vecinos retirando algo de enseres, de algunos materiales al interior de las viviendas y los voluntarios además que están realizando el recambio de equipos de aire para poder volver a ingresar a esta vivienda que están combatiendo desde el interior y desde el exterior con un bastante difícil acceso, les decía, porque se entra a estas viviendas a través de las escaleras que nos muestra Fernando Farías en la imagen en directo que tenemos a esta hora de la mañana en el Cerro San Juan de Dios. Para recapitular, incendio estructural pasada a las 9:30 de la mañana en Valparaíso, una emergencia declarada, se traslada a la totalidad del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso en conjunto con carabineros y brigadas de emergencia municipal para intentar controlar las llamas que por algunos instantes, cerca de las 10 de la mañana, estaban totalmente fuera de control. Por el momento no podemos decir que la emergencia ha sido controlada, pero sí han disminuido la intensidad de las llamas. Cuando comenzábamos este despacho nos decía el director de emergencia municipal que se han destruido preliminarmente 5 viviendas. Estamos a la espera de poder tener alguna información oficial, alguna actualización por parte del comandante del Cuerpo de Bomberos para comentarnos si es que esta cifra aumenta o no, también para saber qué es lo que va a ocurrir con las personas damnificadas, cuántas son y cuál es el trabajo que va a realizar el municipio para poder ubicar o bien reubicar a estas personas que han resultado con el daño en sus viviendas. Ya más de una hora de emergencia, no hay control, pero sí se puede ver que ha disminuido la cantidad de las llamas. Se pueden ver también a través del humo, que hay bastante vegetación en los alrededores. Las casas ya resultaron completamente destruidas y permanece este trabajo que está realizando los voluntarios de Valparaíso con el apoyo también de Viña del Mar, que se ha trasladado hasta la ciudad de Valparaíso para poder apoyar estas labores, considerando que la mayoría de los voluntarios de Valparaíso se encuentran en este lugar y ya sabemos la condición de la ciudad puerto, una ciudad que ha sido afectada y devastada por innumerables incendios y es por eso que el trabajo de los voluntarios y que realizan día a día, sobre todo en la ciudad puerto, es fundamental. Ya ha disminuido de alguna manera el humo, también las llamas, pero que siguen activas al interior de estas viviendas. Es clave el trabajo que están realizando ahora, puesto que están evitando la propagación también a las casas colindantes. En el fondo podemos ver que hay casas pegadas a la vegetación y pegadas también a la zona afectada por el incendio y es por eso que se debe controlar y deben controlar los voluntarios para evitar que más casas resulten afectadas por las llamas que están activas en este minuto en la comuna de Valparaíso, Cerro San Juan de Dios, en la calle San Juan de Dios
donde se ha ubicado el personal de bomberos a combatir esta emergencia, Flavia. Gabriel, porque estamos viendo las imágenes en vivo de lo que está ocurriendo ahí en el Cerro San Juan de Dios. La persona con la que tú hablabas, el encargado de la emergencia, habló en algún minuto de que esta era una propagación tanto horizontal como vertical por las condiciones que estaban en el lugar, es decir, que el fuego iba hacia las casas que estaban hacia los lados, pero también las casas que estaban arriba. ¿Cuál es la situación del viento actualmente ahí en el sector? Y te lo pregunto porque sabemos que en la región de Valparaíso tanto el viento como el material ligero de algunas construcciones son el complemento perfecto para este tipo de incendios y para que se sigan propagando. ¿Cómo es la situación actual del viento en el sector donde tú estás? ¿Está colaborando el viento a tratar de que estas llamas dejen de propagarse en los últimos minutos? Sí, el viento comúnmente complica de sobremanera siempre la labor de los voluntarios. Les hablaba del viento una vez que iniciamos este despacho cerca de las 10 de la mañana. Se sentía más intenso el viento que a esta hora que ha disminuido. Eso es favorable, sobre todo para el combate y la fase en que se encuentra la extinción de este incendio. Y lo que tiene que ver con la propagación vertical y horizontal es justamente porque estas casas están ubicadas en la ladera de un cerro. Están las casas vecinas, las casas colindantes una con la otra, hay otras que están una atrás de la otra y además de manera vertical son las casas que están hacia arriba. Ustedes pueden ver la línea de este muro donde las viviendas están ubicadas. Un nivel más arriba está ubicada otra vivienda y otro nivel más arriba en el fondo, atrás de uno de los árboles, están ubicadas más viviendas y así cerro arriba. Y es por eso que, como tú bien decías y como decía también Ezio Pasador, el director de emergencia municipal, es un trabajo muy complejo. Juega en favor, sí, que ha disminuido la intensidad del viento, pero la complejidad tiene que ver con estas casas colindantes, con el material ligero, además de estas viviendas que favorecen la propagación de las llamas y además estas viviendas no cuentan con cortafuego. También lo decía el jefe, el director de emergencia municipal, que en esta oportunidad la labor principal para evitar la propagación la están realizando los voluntarios y no los cortafuegos, debido a que no hay presencia de ellos, y es por eso que avanzó rápidamente además el fuego acá en estas viviendas del Cerro San Juan de Dios. Ha llegado también distinto apoyo que tiene que ver con el agua, camiones aljibes de la Municipalidad de Valparaíso que se han trasladado para poder abastecer las unidades. Está también el comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso en este lugar, que nos ha hecho una seña, a ver si podemos tener alguna actualización respecto a lo que está ocurriendo. Podemos ver también con esta imagen que tenemos de Fernando Farías que se siguen desplomando algunos de estas murallas que hay acá en esta vivienda que está siendo afectada. Y está justamente el comandante de Bomberos de Valparaíso, que está a cargo de esta emergencia, el comandante Rodrigo Romo, que nos va a entregar más antecedentes. El comandante Rodrigo Romo, estamos en directo para 24 horas, si nos puede contar respecto a esta emergencia. Sí, en este minuto es una emergencia estructural donde están siendo afectadas cinco viviendas de 2 pisos y llega por 2 sectores de Valparaíso, por la parte baja y la parte alta. Ustedes saben que es un poco complicada la configuración de nuestro Valparaíso. Hemos tenido algunos problemas de abastecimiento de agua, pero ya los pudimos suplir y en este momento ya está controlada la propagación. Comandante, ¿hay riesgo de derrumbe o desplome, puesto que hemos visto que en el desarrollo se han caído algunas murallas perimetrales? Sí, la verdad que hemos tenido un colapso de alguna de las estructuras de las casas. Hay 3 bomberos afectados con lesiones de mediana consideración, una luxación, una fractura de un dedo de un bombero y otro que le cayó un objeto de la parte alta, pero están siendo evaluados en este minuto por el personal de salud y lo estamos trasladando también al recinto asistencial. Comandante, respecto del abastecimiento de agua en el sector, ¿con qué situación se encontraron cuando llegaron? Porque algunos vecinos comentaban que el estado de los grifos aquí no es el óptimo. ¿Qué podría comentar usted al respecto? Sí, ha sido un poco complicado desde el punto de vista del abastecimiento. También se debe a cómo está configurado todos los cerros. Entonces, al trabajar, obviamente que hay algunos problemas de presión, pero que fueron ya subsanados con el apoyo también de la municipalidad y con todas las unidades que movilizamos del Cuerpo de Bomberos.
La emergencia sigue en desarrollo, está controlada la propagación, hay casas que colindan en los laterales y también en la parte de arriba. Sí, no, en la parte alta ya se controló la propagación y en la parte alta solamente tenemos un foco que es el que está un poquito más activo, pero ya pudimos llegar y está circunscrito el avance del fuego. ¿La vegetación complica también la propagación del fuego? Sí, pero en este caso no nos ha complicado tanto. Lo que sí, el acceso a las partes altas, las casas quedan en la parte media del cerro, entonces hay que hacer un trabajo y un esfuerzo un poquito mayor con los bomberos, pero ya pudimos llegar y controlamos esa propagación. Comandante, el tema del abastecimiento de agua siempre ha sido una complejidad aquí en Valparaíso. ¿Eso ha ido mejorando con el tiempo, usted que está dedicado a esta materia? Sí, la verdad que ha mejorado considerablemente. Las empresas también que están relacionadas con el área se ponen a disposición de bomberos. Es un poco complicado por cómo está conformado Valparaíso. La verdad que ese es más el problema. No es tanto tampoco que los grifos quedan sin agua siempre. Es un problema de la configuración. Entonces las redes, como son antiguas, las unidades de medida que se van acoplando para abastecer, obviamente van bajando la presión de las más altas y ahí es la estrategia que tenemos que ocupar nosotros para poder llegar bien con agua a las partes altas. Sobre las causas de esta emergencia, entiendo que no se puede preliminarmente determinar, pero ¿hay alguna declaración de alguno de los testigos, alguien que le haya comentado algo? No, en este minuto los peritos están haciendo la investigación, al parecer está detectado el punto de origen y ahí tenemos que llegar a la causa para poder determinarlo y informarlo a la Fiscalía. En una primera intervención, cuando llega el personal, ¿con qué se encuentra? Es una casa de 2 pisos completamente en llama y con peligro de propagación hacia una segunda y una tercera. Eso fue el primer informe que tenemos. Al momento había más viento, se puede percibir en el aire, en el ambiente. ¿Eso también Sí, había un poquito de viento, la pendiente que tiene también esta zona, las casas que están superpuestas una sobre otra, entonces todo eso nos genera un escenario no muy favorable, pero pudimos ya controlar. Gracias. Si hay personas o no lesionadas. Bomberos, tenemos 3 bomberos lesionados que están siendo atendidos en este minuto. Comandante Rodrigo Romo, del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que nos entregaba esta actualización. 3 bomberos que han resultado con lesiones menores han sido trasladadas ya por las ambulancias del SAMU que han llegado hasta la calle y el Cerro San Juan de Dios. Son 5 viviendas afectadas. De manera se encuentra controlada la propagación hacia la parte alta del cerro. Ya pueden ver cómo han quedado estas casas completamente destruidas que se encuentran en esta ladera del cerro. Mientras tanto continúa el trabajo de los voluntarios. Por cierto, la angustia y la tristeza de muchos vecinos que a esta hora están viendo, están siendo espectadores básicamente de lo que está ocurriendo lamentablemente en Valparaíso, que nuevamente se ve afectada por el fuego, por las llamas, y les hablaba del trabajo fundamental que realizan los bomberos, sobre todo en esta comuna que a diario es afectada por incendios menores, incendios más grandes. Hemos estado presentes en desastres prácticamente proporcionados y ocurridos justamente por las llamas, por el fuego. Una geografía compleja en Valparaíso que dificulta las labores de los voluntarios. Podemos ver que para acceder incluso aquí al frontis de la vivienda, los bomberos deben acceder por una escala. Los carros no tienen un acceso directo por las calles bastante estrechas y en pendiente, pero al menos ya favorable, sí, lo decía el comandante, que ha disminuido el viento y han podido controlar la propagación de manera vertical y horizontal a las casas que están en la parte alta del cerro y en el costado de la zona de donde ya resultaron afectadas estas 5 viviendas, Flavia. Claro, un incendio que comenzó a eso de las 9:40, poco antes de las 10 de la mañana, y que ya tú nos has ido contando. Son 5 viviendas las que están totalmente destruidas. El trabajo de bomberos de los cuerpos de Valparaíso y también de Viña del Mar que llegan al lugar para poder hacer frente a esta situación. 3 bomberos lesionados, lesiones leves, eso sí dicen las autoridades, en un incendio que se ha tratado de controlar para evitar que se siga propagando en las casas aledañas al sector. Gabriel, muchas gracias por tu información. Vamos a seguir en contacto frente a cualquier cosa. Muy buenos días. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos para seguir con